llegando al final de este pasaje y también al final de la carta. Debemos tener en cuenta que hasta el versículo 11 del capítulo 3, Pablo ha dado unas instrucciones muy claras a Tito para ser tenidas en cuenta dentro del manejo de lo que es la iglesia. Recuerden que la iglesia estaba conformada por grupos mixtos que eran personas judías y otras personas que no lo eran gentiles. Entonces a veces pasaba que los judíos querían hacer que los no judíos guardaran la ley, hicieran una cantidad de cosas allí. Por eso Pablo se ve en la necesidad de escribirle la carta a Tito, haciendo mención de algunas características muy importantes, que es las que hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado hablando de la carta de Pablo a Tito. Ya en el versículo 11 se finalizan las instrucciones para la iglesia. Ahora, en los versículos finales, del 12 al 15, vamos a encontrar unos lineamientos que Pablo le quiere dar a Tito, ya de manera personal, como unas normas para seguir, como unas actividades que le encarga que haga, con el fin de poder seguir adelante. Entonces vamos a leer los versículos del 12 al 15 y voy a pedirles que lo lean conmigo. ¿Listo? Dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a ver. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque nos permites tener la posibilidad de estar reunidos en esta mañana y tener la posibilidad también de cantar, de exaltar tu nombre con alegría. Permite que estemos ahora atentos a lo que tu palabra nos quiere enseñar, y permite también que podamos tener la posibilidad de aprender cada vez más de lo que tu palabra nos enseña. Rogamos para que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y de esta forma podamos cada vez seguir creciendo en lo que tu palabra nos enseña. Rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. En el versículo 12 vamos a ver cómo Pablo le da una recomendación a Tito. Parece ser que la relación de Pablo con Tito era también una relación muy especial, al igual que lo era con Timoteo. ¿Sí? Tito tenía unas características especiales para Pablo, las cuales Pablo resalta y en este momento quiere pasar tiempo con él. Es lo que nos muestra este versículo 12. Dice: cuando te envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Artemas y Tíquico eran personas
que estaban al servicio del Señor y estaban al lado de Pablo. ¿Sí? Parece ser que Pablo, de alguna manera, sin proponérselo él, porque de todas formas hay que tener esto en cuenta, algunas veces hay personas que han tomado mal esta situación de Pablo, en el sentido de querer poner autoridades sobre la iglesia que no existen en las Escrituras, porque la única autoridad que hay sobre la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero parece ser que Pablo, de alguna manera, había sido puesto por Dios para orientar la vida de algunos siervos del Señor. En este caso, Tito, Timoteo, y también aquí Tíquico y Artemas, eran personas que de alguna manera estaban con Pablo apoyándolo y recibían de Pablo sustento espiritual. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que a pesar de que Pablo en muchas ocasiones está preso, estas personas iban y buscaban a Pablo para encontrar en él ayuda espiritual. ¿Sí? En este caso vemos a Tíquico y a Artemas, los cuales Pablo le dice: cuando te envíe a alguno de ellos dos, tú ven pronto. Hay que tener en cuenta algo. Tito era el pastor de la iglesia que estaba en la ciudad de Creta, ¿cierto? En la isla de Creta. Tito era el pastor de ahí. Y lo que vemos aquí claramente es que Pablo le solicita a Tito que vaya a verlo, pero no le permite a Tito, que se vaya sin dejar a alguien que pueda estar al frente de la iglesia mientras él no está. Y esto es algo también muy importante para nosotros tener en cuenta. Por eso Pablo le dice: te voy a enviar a Artemas o te voy a enviar a Tíquico. Ellos son hombres que están instruidos por mí, que han crecido conmigo, que son personas que yo mismo he formado, de tal forma que puedes estar tranquilo, porque ellos van a seguir los mismos lineamientos que te he escrito en la carta. ¿Me hago entender? Eso es lo que Pablo le está queriendo hacer ver a Tito. Entonces le dice: Tito, cuando ellos lleguen, cuando alguno de los dos llegue, no te detengas, vente pronto. Vente tranquilo, porque ellos van a hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Interesante que Pablo pueda pedirle a Timoteo que vaya. ¿Cuál es la razón por la que Pablo quiere que Tito vaya a verlo? Algunos piensan que era que Pablo le quería pedir cuentas de cómo estaba funcionando la iglesia. Pero yo no veo a Pablo en ese plan, de ninguna manera. Y esto lo hacen estas personas para sencillamente validar las autoridades sobre la iglesia que no son el Señor. ¿Sí? Ahora, no se trata aquí de querer ser de alguna manera rebelde o cosas por el estilo, sino que si la palabra del Señor es nuestra instrucción, es nuestra guía, en la palabra del Señor no vemos en ningún momento a ninguno de los discípulos que estuviese puesto sobre los demás para orientarles. De hecho, si ustedes miran lo que estuvimos viendo hace unos domingos atrás, en las horas de la tarde, ¿recuerdan? Que estábamos hablando de quién es el mayor. El Señor les dice: ninguno va a ser mayor entre ustedes. No va a haber entre ustedes quien se encargue de dirigir a los demás. No va a haber. Esto entonces, hermano, es algo que Pablo quiere compartir con Tito. Es como el padre que quiere ver a su hijo. ¿Sí? Esa es la
relación que yo veo que Pablo tiene con Tito, no una relación de yo soy el jefe y tú eres mi subordinado y tienes que venir a darme cuenta, sino yo soy tu padre, tú eres mi hijo y quiero verte, quiero compartir contigo, aunque sea el invierno. ¿Sí? Eso es lo que yo veo, porque no estamos viendo en ningún momento a Pablo que le esté diciendo es que tienes que venir porque necesitamos hablar largo y tendido, es que necesito darte otras instrucciones. No, es como, quiero compartir tiempo contigo, quiero pasar el invierno contigo, quiero tener la posibilidad de tenerte cerca, quiero tener la posibilidad de compartir contigo aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado a ambos. Eso es lo que yo veo en Pablo. ¿Sí? O yo no sé si usted está viendo otra cosa ahí. Pero Pablo le está diciendo, mira Tito, por favor, apresúrate. Y es que debemos tener en cuenta algo. Cuando Pablo le escribe a Tito, ya Pablo estaba viejo. Ya Pablo estaba anciano. ¿Y qué es lo que realmente quiere un anciano? Lo que un anciano quiere con sus hijos es que estén con él, que le acompañen, tener la posibilidad de compartir. No sabemos cuánto tiempo había dejado Pablo de ver a Tito. No sabemos cuántos años habrían pasado ya, pero sí sabemos que habría pasado un buen tiempo. Y lo que Pablo quería era ver a Tito. No quería de ninguna manera presionarlo o decirle es que tengo algo nuevo que enseñarte. Es que como yo soy el apóstol, entonces te voy a dar una nueva revelación o algo así. No. No. Yo veo una situación de un padre que quiere ver a su hijo. Y es que debemos tener en cuenta que tanto a Timoteo como a Tito, Pablo los consideraba sus hijos espirituales. Y dentro de esos también está... ¿Quién? ¿Se acuerdan? Onésimo. ¿Sí? Onésimo es considerado también, y por eso recuerden que él le dice a Filemón, te encomiendo a mi hijo Onésimo, al cual engendré en mis prisiones. ¿Sí? Entonces, noten que la relación que Pablo hacía con algunos creyentes era una relación tan especial que desafortunadamente a veces entre nosotros no se da. Y no se da por razones nuestras. Qué bueno sería que nosotros pudiésemos llegar a ese punto de vernos unos a otros con esa familiaridad tan especial que aún, como dice Pablo ahí, tuviera la necesidad de ver al otro. ¿Sí? Yo no sé cuando usted viene el día domingo para acá, o el día miércoles, o el día martes, si usted está pensando en voy a verme con mi familia, o sencillamente no voy para la iglesia. Y creo que ahí es donde está el error en el cual hemos caído, porque hemos dejado ver a los hermanos de la iglesia como mi familia, y lo hemos empezado a ver como los hermanos de la iglesia solamente. Muchas iglesias adolecen de algo que gracias al Señor nosotros todavía tenemos, ¿sí? Y es el amor entre unos y otros, es poder por lo menos compartir los alimentos juntos el día domingo,
el poder hablarnos durante la semana con algunos, que a veces quisiéramos que fuese con todos, pero tristemente por razones de diferente índole, con algunos no se da, ¿sí? Pero hay iglesias que solamente se ven el día domingo y eso porque nadie se conoce, porque nadie tiene la idea de que el otro está en X o Y situación. Simplemente llegan, se sientan, se paran, si les dicen que se paren, cantan, escuchan una predicación corta, vuelven y cantan y hasta luego. No más. Y qué triste, hermano, que de pronto nosotros llegásemos a caer en una situación como esta. La familiaridad es algo que no debemos dejar perder. Y Pablo es un ejemplo en ese sentido, porque él dice: Tito, quiero verte, quiero compartir contigo, quiero compartir el invierno contigo, aunque sea. Apresúrate a venir. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Tito: no sé cuánto tiempo tenga, no sé cuánto tiempo me quede, pero quiero verte. Ven pronto, apresúrate. Cuando llegue Tíquico o llegue Artemas, a cualquiera de los dos que te envíe, tú no te detengas, vente de una. Cuán triste es que nosotros como creyentes dejemos pasar esto y se nos dé lo mismo venir o no venir. Como que, bueno, hoy no pudimos ir y dejemos así. Si recordamos la familiaridad que había en la iglesia del primer siglo, ¿cuándo dice que se reunían ellos? ¿Cada 8 días? No, dice todos los días, en el templo y por las casas. ¿Sí? Y eso parece que ha cambiado, porque hoy entre menos nos veamos mejor. Como que algunos llegaron a pensar eso. Entre menos nos veamos mejor, porque es que si nos vemos mucho, como que hay muchos problemas. Entonces es más fácil amar al que casi no veo y decirle que le amo, a amar al que veo todo el tiempo. Y conozco sus debilidades, y conozco sus errores, y conozco sus problemas. Ahí sí verdaderamente se muestra que me ama o no me ama. ¿Sí? Y el problema, hermano, es que muchas veces nosotros nos hemos encerrado en una cúpula en la cual creemos que nadie tiene derecho a entrar. Y nos quedamos ahí. Pero Pablo está diciéndole a Tito: quiero verte, ven pronto, necesito verte. Note eso. Cuando Pablo le está diciendo apresúrate a venir, no le está diciendo me gustaría que vinieras, no le está diciendo si puedes o si quieres, le está diciendo apresúrate. En otras palabras, le está diciendo: me haces falta. Y yo le pregunto, hermano, cuando usted no viene, ¿le hacemos falta? Sí.
Pero la pregunta es, ¿le hacemos falta por qué? Porque está acostumbrado a nosotros. O sencillamente porque no puede vivir sin nosotros. ¿Díganme? ¿Ah? ¿En cuál situación se encuentra? Tener que verlo, o sea, sentir alegría de verlo y sentir la felicidad que da. Pero usted puede vivir sin verme, ¿cierto? ¿Sí ve? Ahí es donde está la diferencia. Porque es que yo puedo vivir sin verles. Pero, recuerdo cuando llegué aquí a Bogotá, nunca había salido de mi iglesia, allá en Cali. Nunca me había dejado por tanto tiempo. Y ya van 20 años. Pero es terrible cómo empiezan a pasar las cosas. Yo estaba en mi iglesia, iba todos los cultos, no faltaba ninguno. Y no porque no tuviese más nada que hacer, sino porque para mí era de vital importancia estar ahí. Compartir con mis hermanos, disfrutar tiempo con ellos. Era supremamente importante. De tal forma que cuando yo llego aquí a Bogotá y entro al seminario, al instituto a estudiar, no había pasado 15 días y yo estaba escribiendo. Aunque no tenía dinero, estaba escribiendo una carta y esperando a ver cómo lograba ponerla para enviarla a la iglesia. Envié como unas 10 cartas, calculo. Y en todas les decía, hermanos, me hacen mucha falta. Mi abuelita también lo amaba mucho porque le vino para acá y buscó donde estaba y todo. Y yo les decía en mis cartas, estoy aprendiendo mucho, pero me hacen mucha falta. ¿Y sabe qué es la parte más triste de todo esto? Nunca recibir una respuesta. Esa es la parte más triste. Porque sí, me hacían mucha falta. Eran gente con la que había compartido muchos años. Y cada semana, cuando empezaban a llegar las cartas a los muchachos, yo esperaba la mía. Nunca llegó. ¿A dónde la enviaba? ¿Directamente a la iglesia? Sí, yo enviaba mi carta a la iglesia y pedía que por favor la leyeran en público para todos. Pero nunca llegó una. Nunca me llegó una de respuesta. Fielmente seguí escribiendo. Y fue muy triste para mí hasta el día en el que dije, tengo que hacerme a la idea de que ya no soy de allá.
Tengo que hacerme esa idea. Aún así, cuando tenía la oportunidad de ir a Cali, ¿a dónde creen que iba? Inmediatamente para allá pegar. Y es que desligarse, hermano, de aquellas personas con las que uno ha crecido, a las que ama, es algo que no es sencillo. Y esto era lo que le estaba pasando a Pablo. Ya, si yo me pongo en el lugar de Pablo, de pronto para Pablo, ya por su edad, era muy complicado viajar, largos trayectos. Pero por eso le está diciendo Tito, ven a ver, quiero que venga. A ti te es más fácil venir que a mí ir. Y si ustedes notan, las otras cartas de Pablo, por lo menos cuando todavía está joven, a los romanos y a los corintios les dice, las pondré en orden cuando yo vaya. Pues espero verlos pronto. Espero verlos pronto. Pero en este momento Pablo ya, con los años encima, está diciendo, quiero verte. Quiero verte. Para mí es complicado ir, pero tú puedes venir. Y hermano, algo que podemos notar es que Pablo no le está diciendo, Tito, cuando vengas me traes tales y tales cosas, como lo hace con Timoteo. A Timoteo, ¿se acuerdan que le dice, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en la casa de tal, y tráeme tales y tales cosas, los libros que dejé en la casa del otro, tráeme? Pero en este caso, Pablo le está diciendo a Tito, quiero verte, quiero pasar tiempo contigo. Ese es mi deseo. Y yo sé que Tito lo estaba entendiendo. Es probable que alguno diría, no, pero yo ¿cómo voy a ir por allá? Imagínense que usted es Tito y recibe la carta de Pablo que le está diciendo, ven pronto a verme. ¿Qué diría usted? ¿Qué haría usted? Mira. ¿Y de dónde el pasaje? Con los caros que están. Uy, no, pero eso tan lejos. No, ¿y yo cómo voy a dejar las otras cosas que tengo acá por ir a ver ese cuchillo allá? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado totalmente. Me hace acordar cuando estaba allá en la iglesia en Cali. Y mi pastor me decía, Hernando, ve mañana a mi casa. Puedo decirle, hermano, que nunca le dije, no puedo. Y nunca le pregunté, ¿para qué? Por el contrario, ¿a qué horas? ¿A tal hora? Perfecto, ahí está. Y puedo decirles, hermano, también, con limpia conciencia, que no hubo una sola ocasión en
la que mi pastor me necesitara, en la que yo no estuviera. No hubo una sola ocasión. Y no porque quisiera congraciarme con mi pastor. No por eso, sino porque sencillamente, para mí, él era la autoridad. Y aparte de ser la autoridad, le amaba también. Entonces, hermano, entiendo a Tito cuando recibe esta carta. Yo no sé qué pasaría por la mente de Tito, porque Pablo me está diciendo, ven pronto a verme. Yo creo que Tito inmediatamente se puso a pensar, ¿qué le pasará a Pablo? ¿Será que está enfermo? ¿Será que está triste? ¿Será que le hace falta algo? ¿Será que tiene comida? Porque recuerden que en algunas ocasiones Pablo escribió también diciendo, doy gracias a Dios porque al fin se hayan acordado de nosotros y hayan vuelto a sustentarnos. Y por eso Pablo puede decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Y yo no sé si Tito pensó en algún momento en esto y estaba de pronto diciendo, ¿será que Pablo está enfermo? ¿Será que necesita comida? ¿Será que necesita abrigo? ¿Qué necesitará Pablo? Necesitaba ver la presencia del Hijo al frente de él. Para mí eso era lo que le haría. Pero la cuestión es, le aseguro, que Tito no se hizo esperar. Le aseguro que Tito no le dijo, cuando llegó a Temas o Tíquico, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a esperar a ver si me llega otra carta de Pablo. No, le aseguro que no. Imagino que cuando ellos llegaron, alguno de ellos llegó, inmediatamente, ¿qué creen que hizo Tito? Preguntar, ¿cómo está Pablo? ¿Qué tiene Pablo? ¿Está enfermo? ¿Le falta algo? Y de inmediato arrancó y se fue. El problema, hermano, es que nosotros, cuando no tenemos una relación de hermandad real entre uno y otro, vamos a decir, después miramos. Pues tampoco es para correrle. Y cosas como esas. Porque desafortunadamente no valoramos realmente la hermandad. Es como sencillamente decir, bueno, pues tocará ir, porque si no, ¿quién se aguanta esa molestadera después? A veces es triste que en la vida cristiana nos estemos comportando de esa manera. ¿Y saben cuándo pasa eso?
cuando no hay una verdadera familiaridad. Cuando no hay una verdadera familiaridad. Ahora que tenemos la tecnología a nuestro favor, a nuestro servicio, la gran mayoría tiene su WhatsApp, ¿cierto? Y estamos en el grupo de la iglesia. Hay personas que nos escriben y como que yo no quiero que me escriban. Como que tocó leerlo porque... Y yo no sé si le pasa lo mismo con el grupo de la iglesia. Por lo menos yo cuando suena el celular inmediatamente me miro si es el de la iglesia. Si es de la iglesia lo miro rapidito, si no, después miro, no hay problema. Me consta porque me va haciendo mi. El problema, hermano, es que hemos perdido familiaridad. Y Pablo quiere recuperarla con su hijo Tito. Y qué bueno sería que nosotros entráramos en ese mismo plan. De decir, Señor, ayúdanos a recuperar una verdadera hermandad. En la que nos hagamos falta los unos a los otros. En las que nos preocupemos los unos por los otros. En las que digamos, espere, vamos a hacer esto juntos. Vamos a hacer todas estas actividades, vamos a hacer todo esto que está pendiente por hacer. Pero desafortunadamente no está pasando. Y no está pasando porque hemos olvidado lo que somos. Pablo, cuando allá en Romanos capítulo 12, dice que todos somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Hace mención a esto. Cuando dice, de tal modo que el ojo no puede decir porque no soy nariz, no soy del cuerpo, sino que dice, todos somos un solo cuerpo en Cristo. De tal forma que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Pero eso no es lo que pasa con nosotros. Como que, no, ese es el problema de Margarita, que ella mire cómo lo soluciona. No, ese es el problema de Fabiola. Se supone que somos miembros los unos de los otros. Y si es el problema de alguno de ustedes, también es mi problema. El problema es ¿cuál? Que hay dos formas de tomarlo. Entonces, uno, no, pues yo dejo que cada uno solucione sus problemas a su manera. Y el otro es la otra parte, es decir, no, es que yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Y creo que ese es el mayor, la mayoría de las veces lo que está pasando. Que no queremos que los demás se enteren de lo que estamos viviendo. Que no queremos que los demás se enteren de cómo estamos viviendo. No queremos que los demás vean lo que realmente hacemos. Y por esa razón, pues es mejor tenerlos de lejos. Qué triste que llegásemos a pensar de esa manera. Pablo está diciendo, ven pronto a verme. Hermano,
¿Cuándo fue la última vez que usted realmente anheló ver a su hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Siento que a veces no es tan constante. Como que si viene, pues da lo mismo. Ya estamos tan acostumbrados. Y algunos de pronto dicen, es que estoy tan acostumbrado a los desprecios que las caricias me hacen daño. Y hemos puesto entre nosotros unas barreras tan grandes que son infranqueables. Con nada se pueden cruzar esas barreras. Y es porque sencillamente estamos en la idea de yo soy solo, nací solo, viví solo y me muero solo. ¿Qué dice la Escritura a ese respecto? Dice, ay del sol. Porque cuando el sol cae, no hay quien lo levante. Pero dice que cuando estamos acompañaditos, si uno cae, el otro está allí para levantarnos. ¿Se da cuenta? Y hermano, déjeme decirle que no hay cosa más horrible que estar solo. No hay cosa más horrible que eso. Que usted mire para todos lados y no haya nadie con quien contar. Es muy horrible. Fue lo que me hizo amar mi iglesia. Fue lo que me hizo amar la iglesia. Porque cuando yo estaba en la casa con mis hermanos, la casa estaba llena porque éramos muchos, pero yo estaba solo. No había con quién contar. A diferencia de cuando llego a la iglesia y encuentro a una cantidad de personas que me brindan su amor sin nada a cambio. Eso me hizo amar mi iglesia. Cuando llego a ese lugar y encuentro que las personas me reciben con un abrazo, sin conocerme, y empiezan a preocuparse por mí, una vez más sale a relucir su abuelita, Luz Helena, porque fue de las primeras mujeres que se me acercó. Recuerdo un día que llegaron, hicieron un almuerzo, y yo no tenía con qué comprar el almuerzo, porque el almuerzo era vendido. Yo no tenía con qué comprar el almuerzo, así que cuando vi que estaban sirviendo ácido, y de un momento a otro me jalan el brazo y es su abuela y me dice, venga hermanito, comámonos entre los dos. Y esas son las cosas que lo hacen a uno amar. Y ver a todas esas abuelitas que estaban allí en la iglesia, que se preocupaban por mí, es donde uno dice, Señor, ¿cómo no amarles?
Y qué triste fue para mí darme cuenta de que había pasado tanto tiempo solo sin necesidad. Pero el Señor me permitió tener una gran familia, que me amó, de verdad, porque sé que pasó, y a la cual también amé, de verdad. Hermanos, eso es lo que yo quiero que ustedes miren hoy. La iglesia no debe ser el lugar que el club social donde nos reunimos a pasar un momento agradable. La iglesia no es la piscina donde todos nos metemos solo a disfrutar un rato, porque ¿quién quiere vivir metido en una piscina todo el tiempo? ¿Cierto que no? Pero la iglesia debe ser el lugar donde los creyentes nos reunimos para conocernos mejor, para familiarizarnos cada vez más los unos con los otros y llegar a ese punto de hacernos falta los unos a los otros. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Y aunque no se lo he dicho a mi esposa, hubo unos días para mí muy duros. Cuando empezó la construcción, que ellas se fueron para otro lado, llegar a dormir solo era muy horrible. Estar ahí acostado, sintiendo ese vacío, porque ya son 17 años de vivir juntos. Vivir ahí, estar esos días para mí fue bastante triste, porque yo llegaba y me acostaba solo, aunque hubo otras cosas que sucedieron ahí, pero de todas maneras fue muy duro para mí esos días. Y pensaba yo, ¿qué necesidad tengo de estar solo cuando tengo una familia que me ama y a la que amo? Pero a veces el orgullo puede más. Y muchas veces en la iglesia cristiana eso es lo que está pasando. Que puede más el orgullo. Que puede más el que importa soy yo. Y como yo soy el que importa, entonces todos los demás tienen que girar en torno mío. Eso no es lo que el ideal de la iglesia cristiana no es eso. Porque todos nosotros debemos girar en torno a ¿qué? A ver, ¿quién me dice? A Cristo. Miren lo que dice Romanos. Dice, todo el cuerpo bien constituido por las coyunturas y los tuétanos permanece unido. Ahí. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué hace falta para que usted y yo
volvamos a ser uno. El Señor oró por eso. Dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Qué hace falta, hermano, para que usted y yo podamos ser uno? ¿Qué hace falta? Dejar de pensar menos en mí y pensar en mi hermano. ¿Qué más hace falta? Yo no diría que vernos más seguido sea algo que haga falta. Porque a veces podemos vernos todos los días y no pasa nada. Yo veo todos los días a mis vecinos pasar, pero no por eso soy uno con él. Amarnos. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces, hermano, lo que hace falta es que dejemos de ser mentirosos y empecemos a amarnos de verdad los unos a los otros. Empecemos a dejar de lado aquellas diferencias que son mínimas en comparación a lo que nos une. Porque lo que nos une es Cristo. Pero ¿qué nos separa? Es que es mal geniada, es que es mal geniado, es que me dijo, es que le dije, es que no me gusta cómo hace esto, es que no le gusta como yo hago lo otro. Y yo le pregunto, ¿eso tiene validez? Cuando lo que Dios quiere es que estemos unidos, que estemos juntos y en armonía. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí? Y hay otro que dice que están los hermanos juntos y en armonía. Porque es que podemos estar juntos, pero no haya armonía entre nosotros. Y lo que veo es que en Pablo y Tito sí había armonía. Porque Pablo necesita ver a Tito. ¿Qué ha robado la armonía entre nosotros? ¿Por qué hemos dejado que la armonía se pierda? ¿Saben qué es la armonía? La armonía es cuando varios instrumentos, cada uno diferente, suenan juntos. Eso es armonía. De resto, es bulla. Si la trompeta da un sonido, si el saxo da otro sonido, si la batería va por otro lado, vamos a suponer que la batería está tocando rock pesado, el saxo está tocando un jazz y la trompeta está tocando un twist. Sonará algo ahí. Se oye bulla. Lo que se oye es bulla, pero no hay armonía. Y a veces entre nosotros estamos en eso, estamos juntos, pero no hay armonía. ¿Por qué? Porque cada uno está tocando lo que quiere.
lo que quiere. No la nota que el Señor nos dejó. Si nosotros todos, cada uno con su instrumento, siguiéramos esta instrucción, haríamos una muy hermosa melodía. Juntos. Eso es lo que hace que Pablo necesite a Tito. Yo le pregunto, si una orquesta musical, vamos a suponer que mi hija ya está en la banda del colegio, ¿sí? ¿Hay algún instrumento, Andrea, que si no está, los demás no puedan funcionar? No. ¿Les gustaría a ustedes escuchar una banda marcial solo con platillos? Porque los tambores es lo que resuena. Imagínese usted, están tocando una melodía como la que ellos tocan allí en la banda. Hay una que se llama Cariñito, que es la que más han practicado. Imagínese usted esa melodía Cariñito solo con los platillos. ¿Sonará eso de alguna manera? ¿Qué hace el platillo? En la iglesia cristiana tenemos la melodía y cada uno de nosotros fue puesto en esa orquesta del Señor como un instrumento útil. Escuche bien, útil. No hay instrumentos inútiles. Y cada uno de los instrumentos que ha sido puesto en la orquesta del Señor es para que suene con esta melodía. No hay oportunidad para solos. No hay oportunidad para cuartetos. No hay oportunidad para tríos. Es una orquesta. Y la orquesta es para que suene toda junta. Entonces, hermano, lo que nosotros necesitamos es ponernos de acuerdo entre todos para tocar la misma melodía. Y de esa manera lograr que haya armonía. Entonces, vamos a poner un ejemplo de cómo nos tendríamos que poner de acuerdo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, no robarás. ¿Estamos claros? No robarás. Y usted llega y me dice, o entre ustedes, se dice uno al otro, ¿sabes algo? Ayer fui al Éxito y me robé una fresa. ¿Qué tendría que hacer usted? ¿Ah? Amonestarle y decirle, hermano, la Escritura dice, no robarás.
Pero si usted no está en la misma melodía, ¿cómo va a reaccionar cuando sea amonestado? Ay, pero si da solo una tecita. Esa sería de la mejor manera. Esa sería una. También dice que ese metro que no te incumbe. Ay, pero también, ¿de qué se la tiene a picar si usted también la embarra? Eso ni que fuera suya. Además, ¿a usted qué le importa? Empezamos a sonar en dos melodías diferentes. Por eso es que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo en la melodía que está establecida por el Señor para que cuando la toquemos suene como debe sonar. ¿Me hago entender? Por eso, hermano, es que la hermandad, la familiaridad entre nosotros debe ser muy importante. Pero le doy la clave de por qué no tenemos familiaridad los unos con los otros. ¿Sabe por qué? Porque todos nos hemos aprendido la melodía. Porque no queremos tocar la misma melodía. Porque es que su melodía discorda con la mía. ¿Me hago entender? En otras palabras, no quiero que se metan en mi vida porque es que mi vida está bien como yo la llevo. Y somos amigos hasta cuando usted se meta conmigo. Cuando usted se meta en algo conmigo de lo que dice la Escritura, en ese momento ya dejamos de ser amigos. Entonces la amistad es condicional. Y por eso no nos hacemos falta. Y por eso no hay hermandad. Y por eso no hay una verdadera armonía. No se llega a la parte de poder decir, es que me hacen falta los hermanos. Es que sin ellos no puedo vivir. Es que no me imagino un día del Señor sin ellos. ¿Me hago entender? Cuando su melodía se amolde a esta, sonaremos bien. Y lo que necesitamos, hermano, es poder llegar al punto de decirnos, he estado tocando una melodía amañada. ¿Y sabe cuándo es una melodía amañada? Cuando usted de pronto dice, no, es que la Biblia dice no robarás, pero no dice qué tanto. Entonces yo puedo robarme algo pequeño y eso no es robar. En ese momento su melodía será diferente a esto. Es que la Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros, pero no dice que tengamos que vivir juntos todo el tiempo. Y es que yo no quiero que nadie esté tan cerca mío porque eso implica que tenga que cambiar mis hábitos diarios, mi forma de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, es que cuando yo estoy solo, soy boquisucio, hago esto, hago lo otro, hago aquello, pero cuando estoy con los creyentes, entonces ya me toca comportarme diferente y eso me fastidia. Entonces, prefiero no vivir con los hermanos, porque es muy horrible no tener familiaridad con ellos por eso. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, es que no hay en nosotros la necesidad que hay en Pablo de ver a Tito. No creemos
que los demás puedan hacer lo mismo que nosotros hacemos. Quiero dejarles con esto. Nunca piense nunca piense tal cosa como que estar solo es mejor. Nunca piense tal cosa como que en la vida cristiana es mejor vivir separadito de los demás para que así no me hagan daño. Y nunca piense tal cosa como que es mejor vivir alejado para que nadie se meta en su vida. Ese no es un pensamiento de alguien que ama las cosas de Dios. ¿Queremos ver diferencias? Necesitamos poner en práctica lo que la Escritura nos habla, nos dice. Pero hagámoslo por convicción. No porque el pastor me dijo que tenía que hacerlo. Qué bueno sería que todos ustedes y yo estuviésemos ensayando la misma melodía, para que cuando toquemos se oiga armonía. Vamos a orar. Padre, debemos reconocer en esta mañana que desafortunadamente hemos permitido que sean más cosas las que nos separan que las que nos unen. Que tenga más valor aquello que nos separa que tú que quieres que seamos uno en ti. Perdónanos, Señor, por las veces en las que hemos sacado a flote el orgullo, la arrogancia, y creemos que son los demás los que tienen el problema y no yo. Que es que los demás no me aceptan, que es que los demás no me quieren. Ayúdanos a quitar todos estos pensamientos, de tal forma que estemos pensando cada día en qué es lo mejor que deberíamos hacer todos juntos para poder vivir en armonía, para poder cumplir ese versículo que dice habitar los hermanos juntos y en armonía. Ayúdanos, Señor, a necesitarnos los unos a los otros, a preocuparnos los unos por los otros, a recordar, como dice tu palabra, que si alguno dice que te ama, pero aborrece al hermano, es mentiroso. No queremos ser hallados mentirosos, sino queremos tener la posibilidad de amarnos, de necesitarnos, de poder compartir todo cuanto nos sea posible, de tal forma que llegue un momento en el que no podamos vivir los unos y los otros. Ayúdanos, Señor, a mejorar cada vez más en esas debilidades que tenemos, y a que siempre la melodía que queramos tocar sea la que ha establecido tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.